esté aquí, que no pase nada. Aleluya. Si donde él estaba pasaba algo, ¿cómo es posible que esté aquí y que no pase nada? Eso es anormal. Cuando la gente se acerca al Señor con necesidad, no necesitamos un culto de mucho ruido, de mucha fuerza. El que se acerca al Señor consigue la bendición del Señor. La Biblia dice que una mujer se acercó a Jesús y fíjense, no hizo grandes cosas Jesús, ni tan siquiera la miró. Él sintió como alguien le toca y Jesús dijo: alguien me ha tocado, de mí salió poder. Aquella mujer dijo: yo estaba enferma, pero he recibido sanidad. Fíjense que en aquella época había una costumbre, porque en el libro de Ezequiel le dice el Señor a los sacerdotes: cuando administréis en mi casa y terminéis, tomáis las ropas y las guardáis. No sea que alguien se acerque, toque la ropa y se santifique. Tocaban la ropa de los sacerdotes y se santificaban. Y de ahí nació esa teoría que si tocaban el manto de un sacerdote se santificaban. Si tocaban el manto de Jesucristo, pues imagínase lo que podía pasar. Aquella mujer dijo: si toco su manto seré sana. Si toco su manto seré sana. Tenía tanto, creían tanto en el manto, que cuando los soldados vieron el manto de Jesús dijeron: yo lo quiero. Él lo dijo: yo también lo quiero. Él lo dijo: yo también lo quiero, porque si su manto sanaba, cuando yo me lleve ese manto, a toda mi familia que esté enferma lo pondré y se lo sanarán. De tal forma que lo echaron a suerte, y la suerte cayó en uno, y cuando aquel tomó el manto pensaría: este manto me va a traer la solución a todas las enfermedades. Pero pobre iluso, cuando se puso el manto, vio que no sintió nada, ni había bendición, ni había gloria, ni había nada. Era el manto. ¿Saben por qué? Porque cuando aquella mujer le tocó, ¿saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y dijo: porque de mí, no dijo del manto, de mí salió poder. Hay personas que vienen a la iglesia y creen que si tocan el manto se sanan. Olvídate del manto, toca a Jesús, que el poder y la bendición viene del Maestro. Amén. Por eso hay cultos que no pasa nada, porque la gente viene y está esperando el manto. El manto no hace nada. El que lo hace todo se llama Jesús. Por eso acércate a Jesús, tócale a Él, toca su vida, adórale. Y la mejor forma para tocarle es la adoración, la alabanza, glorificarle a Él. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que está aquí el Señor? Aleluya. ¿Saben? Nosotros usamos el vehículo para acercarnos a Dios, el vehículo de la oración. Por eso hay veces que no pasa nada, porque el que busca a Dios orando no quiere decir que lo encuentre. No todo el que ora encuentra a Dios. El que ora simplemente lo busca, pero no quiere decir que lo encuentre. Sin embargo, el que adora no busca a Dios. Que va, es Dios quien va a buscarlo a Él. Cuando tú te pones a orar, tal vez tú estés con tu boca adorando, pero tu mente está en otra cosa. No está el corazón, tu oración es rutinaria, es ya matematizada, que ya sé lo que tengo que decir. Bendita el culto, bendita el pastor, bendita el coro, bendita los músicos, bendita los ancianos, y danos un culto de gloria. Ya está programado, no nace del corazón. Pero cuando tú entras en la adoración, no hace falta que hagas más. El Señor sale corriendo, viene a tu encuentro, y cuando Él viene siempre ocurre cosas. Amén. Y yo lo creo. Amén. Y creo que Dios está aquí. Amén. Bueno, quisiera compartiros un tema y deseo que el Señor os hable por medio de él. Amén. Juan 16:7. Quien quiera leer puede leer, y si no leéis, pues yo leo. Aleluya, gloria a Dios. Está muy bien levantarse y ponerse de pie a la palabra, pero estaría mucho mejor si lo hiciéramos encima con la Biblia en la mano y abriendo la Biblia, ¿verdad? Mucho mejor sería. Este versículo que voy a compartiros es un tema que el Señor me ha dado. Estoy escribiendo un libro de este versículo, lo tengo ya medio terminado, y son varios temas. No voy a dar todos los temas, voy a dar uno, el segundo, y deseo que el Señor os hable por medio de él. El versículo dice así: Jesús dijo, lo dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Uy, dos o tres simplemente. Este mensaje tiene preguntas,
Entonces os voy a preguntar, estad atentos que al que menos imagine, le preguntaré. Amén. ¿Quién dijo el versículo? Jesús. Eso sí. Dice así: os lo digo de verdad, o a la verdad yo os digo. En otra versión dice: te lo digo de verdad. Fíjense Jesús diciendo esa frase, buscando un apoyo para que la gente le crea que lo digo de verdad de la buena, como diciendo delante de Dios que esto es verdad. Como Jesús hacía hincapié: os lo digo de verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene Él. Pero si yo me voy, os lo enviaré, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios os bendiga, pueden sentarse, y que el Espíritu Santo nos abre por su palabra. Amén. Fíjense la expresión del Señor, es un texto bastante complicado. Es un texto que el Señor tiene que puntualizar una frase para que la gente le crea, cuando nunca el Señor miente, ¿verdad que no? ¿O miente el Señor? Recuerden que hago preguntas, ustedes respondan. Y mis preguntas no van con segundas, Y que hay pastores que a veces hacemos preguntas, pero hacemos con ironía para que la gente caiga. Pues no es así. No. Yo las preguntas son llanas y usted responda lo que crea que es lo que yo le estoy preguntando, ¿de acuerdo? Yo no voy a ir con segundas. Jesús dijo: os lo digo de verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo, pero si yo me voy, os lo enviaré. Fíjense cómo empieza el texto, que es bastante complicadito. El texto empieza diciendo: es necesario que yo me vaya. ¿Se imaginan que el Señor les diga a ustedes: es necesario que yo os deje? Pastor, ¿te imaginas que el Señor diga: te dejo? Y se le dice: que es verdad, que te lo digo de verdad, que te es necesario que yo te deje. Fíjense cómo empieza hablando. Por eso el Señor, antes de decir que es necesario, tuvo que decir: os lo digo de verdad. ¿Por qué tenía que decir: os lo digo de verdad? Porque era tan complicado que luego la gente entendiera lo otro, que tiene que decir: os lo digo de verdad. Esta palabra en la boca de Jesús es un poquitín fuerte, porque miren, que yo diga, que usted diga, que Pablo, que Pedro, que Apolo, que Juan, que el pastor, que el obrero, digamos delante de Dios: o te lo digo de verdad, o delante del Espíritu Santo, que esto es así, para que la gente crea. Cuando vamos a decir algo fuerte, está bien, que aunque no tendríamos que necesitar nada de eso, con nuestra palabra sí, nuestra palabra no, sería suficiente. Pero que lo diga el Señor para que la gente le crea, eso ya es diferente, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué lo dijo el Señor? Porque era muy complicado de entender lo que Él iba a decir. Y como era tan difícil de asimilar, Él tuvo que decir: os lo digo de verdad. Ahora, ¿qué era lo complicado? Lo que Él dijo después: es necesario que yo os deje. Este mensaje tiene 3 partes. La palabra, este versículo, como yo lo vi tan fuerte, abrí 20 versiones diferentes de distintas Biblias y empecé a mirar las 20 versiones diferentes a ver lo que decía el verso. Y el verso en 15 versiones decía igual: es necesario que yo os deje, es necesario que yo os deje, es necesario que yo os deje. En otra versión decía: os conviene que yo os deje. Os conviene. Fíjense la expresión. Es decir, cuando tú le dices a alguien que conviene esto, es porque es mejor lo que tú le ofreces que lo que él tiene. ¿Sí o no? Y ahora